Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Hoy encontramos a el medio hermano de Jesús, Santiago, quien cuando Jesús estuvo en vida nunca lo reconoció como Señor, Salvador, o llegó a entender su divinidad. Luego de verlo resucitar y luego de poder observar con claridad el amor de Dios a través del sacrificio de su medio hermano, dio un cambio total y llegó a ser uno de los pilares, de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Se convirtió en alguien utilizado por Dios para traer bendición y claridad a la vida de los creyentes de la época. Por eso escribe esta carta, la carta de Santiago, donde les reta a poder vivir en total madurez. Ese es el mensaje principal. Y en esa madurez, que es la claridad para poder vivir tomando las decisiones correctas apegada a la dirección de Dios, Santiago trata de explicar cuál es el funcionamiento de las emociones y cómo ellas son las culpables del pecado y de la muerte. Santiago nos enseña que todo comienza con los deseos. Ahí están los principales deseos que el ser humano tiene. Están contaminados por el pecado desde el nacimiento. Hay impulsos egoístas, hay intenciones de poder conquistar cosas que no pertenecen o no son apropiadas. Y entonces cuando el ser humano toma tiempo para procesar, para desear, entonces sale la intención que se concreta en pecado. Todos los pecados comienzan en la mente, todos los pecados comienzan con un pensamiento, con un deseo que si no se controla, se conlleva directamente a un sufrimiento. Necesitamos atender en esa primera etapa todos esos pensamientos equivocados. Cuando comenzamos a desear lo que no nos corresponde, cuando comenzamos a tener actitudes egoístas, cuando los impulsos llegan ahí, ese es el momento donde hay que filtrarlos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar, para poder pedirle a Él la fuerza para entender el posible error y para poder detenerlo a tiempo, para poder corregirlo con la verdad de Dios, para entrar en un proceso correcto de purificación. Purificamos primero nuestra mente, por eso necesitamos la mente de Cristo, como lo llegó a decir el apóstol Pablo. Si nosotros damos rienda suelta a los pensamientos, a las emociones, a los impulsos, si vivimos en ese proceso sin tener un filtro emocional y un filtro espiritual, el pecado, que quizás al momento de practicarlo alguien puede conseguir cierto placer o complacencia en satisfacer su impulso, a mediano y largo plazo conlleva sufrimiento, porque por ser algo contrario a Dios, los frutos inmediatos son negativos. Afectan tu vida emocional, tu vida espiritual e inclusive tu vida física. Afectan tus relaciones interpersonales, pero sobre todo afecta tu relación con Dios. Así que necesitamos tener la madurez de aprender a decir no con cuidado, de aprender a detener y reprender esos pensamientos equívocos. Necesitamos tener la astucia y la sabiduría para corregirlos con la palabra de Dios, para que no se conciba, para que no se engendre el pecado y para que no pueda ser consumado. Soy el pastor Nathanael Velázquez y espero que esta meditación pueda ser un consejo para ti personal, practicable y posible. Que a partir de ahora aprendas a batallar con los pecados en los que tienes inclinación antes de engendrarlos, para que los corrijas con el impulso y con el pensamiento que los origina, y así puedas mejorar tu calidad de vida, tu santidad y tu relación con tu Padre Celestial.